se li Bona veia. nit, el govern espanyol salva la llei de l'audiovisual, però sense els seus socis d'investidura ni de coalició. Se n'ha sortit gràcies a l'abstenció del PP, però els grups independentistes visiblement enfadats hi han votat en contra perquè una esmena posa en perill productores independents catalanes i les plataformes que defensen el català. Bueno, la ley audiovisual tiene muchos problemas. Entre ellos, además de los que vamos a analizar hoy, estaría el problema de que permiten la privatización de las televisiones públicas y que mantiene además en la marginalidad a los medios comunitarios. Pero vamos, nadie se esperaba que una ley que le correspondía implementar al PSOE fuera a abordar estos grandes problemas de la comunicación en España. Si se ha liado tan parda como se ha liado es por otra cosa. Bueno, el caso es que todo estaba razonablemente pactado por el PSOE, con su socio de gobierno, con Unidas Podemos y con sus socios de legislatura, hasta que el PSOE coló una enmienda de última hora. Esta enmienda modificaba la definición de productor independiente, incluyendo como productores independientes a compañías ligadas a las grandes televisiones privadas de A3 Media y de Mediaset y también a plataformas mundiales muy grandes como si fueran productores independientes. Bueno, de esta forma, las productoras que trabajan para el duopolio y para las grandes corporaciones van a poder acceder a las bonificaciones que en principio estaban concebidas para apoyar a los productores realmente independientes. La última traición del PSOE, esta vez a la producción independiente, se tradujo en un acuerdo con el PP para sacar adelante la norma en que Unidas Podemos no votara por primera vez a favor de una ley del socio y en que el resto de socios de izquierdas votara finalmente en contra. Como os podéis imaginar, todo el sector del cine independiente ha desenterrado el hacha de guerra. La pregunta que se plantea es: ¿cómo ha podido pasar esto? He hecho algunas llamadas y he podido hablar con periodistas y con profesionales de los medios que siguieron muy de cerca las negociaciones y el trabajo de diferentes lobistas y de representantes del duopolio. Mencionan muchos nombres propios, pero el que más repiten es este: Mauricio Casals. Todos me hablan de Mauricio Casals, aunque casi nadie se atreve a mencionar el nombre del conocido como Príncipe de las Tinieblas. Casals ya logró en el año 2009 que un gobierno del PSOE quitara la publicidad de Televisión Española, regalando a A3 Media y a Mediaset el duopolio publicitario y disparando así su facturación. Negocio redondo. Bueno, ahora ha vuelto a ganar. Pero a lo mejor la izquierda no debería hablar de esto, ¿verdad? Hay que estar calladitos porque hablar de esto no es transversal. Así funciona el poder, amigos. Una última pregunta. ¿Creéis que de esto te van a informar los periodistas a sueldo de A3 Media y Mediaset? No se lo pueden permitir. Todo el mundo tiene que pagar hipotecas y llegar a fin de mes. Pero nosotros sí podemos. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de la ley audiovisual. Estamos un poquito más solos en el plató. Están allí Lolo, José, y hoy solamente me acompaña Gemma MJ, que trae su sección. ¿Qué tal, compañera? Muy bien, Pablo. Porque resulta que Sara Serrano y Manu Levín están en Granollers, en la segunda trobada de podcasting del Mercat Audiovisual de Cataluña. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal, Pablo? Buena ¿Qué tal, tarde Pablo? desde aquí, desde Granollers. Y sí. muchas gracias por la invitación al Mercat Audiovisual de Cataluña y a los que habéis asistido hoy aquí a verlo en directo. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por haber invitado a La Base. Bueno, pues hoy, en este programa en el que estamos conectados desde diferentes lugares, vamos a contar con las valoraciones de José Manuel Martín Meden, que es periodista y está en el Consejo de Televisión Española, de Mael Lozano, que es miembro del Consejo de Administración de Telemadrid, con Cristina Andreu Cuevas, presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, y vamos a entrevistar a Sofía Castañón, la responsable de Cultura de Podemos, que estuvo muy dentro de las negociaciones y que se encontró con esta enmienda de última hora. Y como decía, para terminar, vamos a estar con tendencia crítica de Gemma MJ. Así que arrancamos, Lolo. La Base de datos. Buenas tardes, Sara. Buena tarde en Cataluña. ¿Qué
¿Qué tal, Pablo? Buena tarde. El Congreso ha dado luz verde a la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual impulsada por el PSOE. El texto ha sido aprobado tras una enmienda de última hora del PSOE que fortalece al duopolio televisivo en perjuicio de los productores independientes. La enmienda modifica la definición de productor independiente e incluye a televisiones privadas y a plataformas internacionales como si fueran independientes. De este modo, productoras como Buendía Studios, ligada a 3 Media, o La Fábrica de la Tele, Bulldog o Telecinco Cinema, pertenecientes a Mediaset, podrían ser consideradas independientes y de este modo recibir las mismas bonificaciones. Simplemente un apunte. Pedro Sánchez se reunió con directivos de Netflix en su viaje a Estados Unidos de julio del año pasado y también visitó sus instalaciones en Madrid el pasado mes de octubre. En fin, un viaje lleno de frutos. Tal y como señalaba el catedrático de comunicación audiovisual Ramón Zallo, estas compañías estadounidenses, como por ejemplo Amazon Prime, Netflix, HBO, tienen poderosos lobbies en las instituciones europeas. Bueno, pero cuéntanos, Sara, cuáles son los puntos principales de la ley y de su redacción final. Bueno, en primer lugar, las plataformas de streaming con más de 50 millones de euros de ingresos anuales tendrán la obligación de invertir un escaso 5% en producir nuevos contenidos. Bueno, para contextualizar la cifra, esta cuota resulta muy llamativa en comparación con otros países vecinos. Italia obliga a las plataformas de streaming a que inviertan entre el 12,5% y el 20%, mientras que en Francia la inversión obligatoria oscila entre el 20% y el 25%. Nada que ver con lo de España. No, nada que ver. Además, en segundo lugar, esta ley, como comentábamos antes, frente a las plataformas de streaming, los operadores en abierto y varios productores grandes, los más perjudicados con esta ley serán los verdaderos productores independientes. Bueno, de hecho, desde la plataforma audiovisual de productoras independientes, que aglutina, ojo, a más de 600 empresas, han denunciado que la nueva ley es una competencia desleal por la que el gobierno regala directamente dinero a las grandes televisiones, de las que después depende la suerte de cualquier partido político. Telecinco, 4, Antena 3 y La Sexta. Y además, más allá de la producción independiente, la nueva norma también desprotege el cine creado por mujeres. La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales propuso una cuota para las obras creadas exclusivamente por mujeres que finalmente no ha sido incluida por el PSOE. Feministas cuando estamos en campaña o en las manifestaciones, luego cuando gobernamos ya no tanto, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las implicaciones, además de estas, que tiene la nueva ley audiovisual? Pues en tercer lugar, la nueva norma supone una mayor inestabilidad también para la radiotelevisión pública. La ley del PSOE exime a las operadoras de telecomunicaciones de pagar un canon para sostener a Radio Televisión Española. A partir de ahora se financiará vía las plataformas de streaming. Los principales sindicatos ya han alertado de la necesidad que tienen los medios de comunicación públicos de una financiación estable para mantener su independencia y unos mínimos estándares de calidad informativa. Sí, de hecho, además, desde comisiones obreras han señalado que las plataformas de streaming aportarán a Radio Televisión Española en torno a 10 millones de euros. Es una cifra que queda muy lejos de los 120 millones anuales que hasta ahora aportaban las telecos. Además, con el artículo 71 de esta ley se abre la puerta a la privatización de las televisiones públicas y a la externalización de los servicios informativos. Pues fantástico todo. La nueva ley no solo no protege a las productoras independientes, sino que deja fuera a los medios públicos y a los medios comunitarios. ¿Qué más buenas noticias nos trae esta ley del PSOE? Pues otra limitación de la ley es que no plantea la creación de un consejo audiovisual. Hay que recordar que somos el único país de Europa que no tiene un órgano de control, supervisión y regulación del sector audiovisual. Bueno, y cuéntanos, Sara, ¿con qué apoyos parlamentarios ha salido adelante esta ley? ¿Hay algún grupo de izquierdas que haya apoyado la ley audiovisual del PSOE y el PP? Pues te cuento, Pablo. La norma salió adelante con los votos a favor de PSOE, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe. Los votos en contra fueron de Esquerra Republicana, Bildu, la CUP, el BNG, Compromís, Más País, PDeCAT, Navarra Suma, Vox y Junts. Y tuvo la abstención de Unidas Podemos, PP y Ciudadanos. La enmienda de última hora del PSOE ha tenido mucho que ver con el cambio de la dirección de voto de los socios de gobierno de Sánchez. De hecho, Unidas Podemos, Bildu y Esquerra impulsaron una enmienda transaccional que ha sido rechazada por el Congreso para tratar de revertir la modificación de última hora del PSOE. Unidas Podemos ha denunciado que la ley audiovisual, tal y como está redactada actualmente, perjudica a los productores independientes y solo favorece al duopolio mediático. Vamos a escuchar a la secretaria de Culturas de Podemos, a Sofía Castañón, en el Congreso. Que esta ley no protege a la producción independiente. Se ha dicho, lo reiteramos. De repente, con una última modificación supuestamente técnica, se abre la vía a algo que AECINE, Dibú, MAPA, Pathé, Piaf,
Proa, Profilm, en la vida vi tantas entidades juntas con una misma idea, saben que es dañino para el sector. Al final, ¿esto a quién favorece? ¿Al duopolio mediático? Sí que suena un poco al régimen del 78. Bueno, la ley audiovisual fue clave para lograr el apoyo de Esquerra Republicana a los presupuestos generales el pasado mes de diciembre. Entonces, Esquerra demandó que la nueva ley obligara a las plataformas internacionales a destinar un 0,5% de sus beneficios a producir obras en lenguas cooficiales. Sin embargo, tras la modificación de última hora del PSOE sobre la consideración de las productoras independientes, Esquerra ha decidido cambiar su sentido de voto. No vamos a dejar tirados al sector de la producción independiente de Cataluña. Con esa maniobra con la derecha, ustedes se están cargando que puedan salir muchas más alcarrás, es decir, producciones independientes y en lengua catalana. Con todo esto, es obvio que ustedes han dinamitado el acuerdo que tenían con nosotros para esta ley. Bueno, y para Bildu la nueva norma supone priorizar los beneficios de las grandes televisiones y las productoras extranjeras. Vamos a escuchar a Merche Aizpuria. Esta ley, en muchos de sus artículos, se ha plegado a ellos, a las grandes plataformas, a los grandes operadores y al sector privado, también en lo que se refiere a la producción independiente. Esta ley no es una ley de progreso y avance. No se ha querido avanzar en este momento clave del horizonte mediático en el que la elección se resume en dos opciones, o democracia o plutocracia, señorías. Y esta ley ha optado por la segunda, en beneficio de grandes plataformas y de operadores y oligopolios privados. Oligopolios privados, bueno, ¿y cómo han reaccionado los sectores de la producción independiente a esta nueva ley audiovisual de los que dan palmas y dicen viva la cultura española? Bueno, esta ley no ha gustado nada en el sector audiovisual. Tanto es así que profesionales del mundo del cine y de la televisión como Pedro Almodóvar, Iciar Bollaín, Antonio Resines, Isabel Coixet o Fernando Colomo han firmado un manifiesto de apoyo a las productoras españolas independientes. A este manifiesto se han sumado también muchas productoras como Proa, Profilm, iCine, Piaf, Mapa o Pate Productoras Audiovisuales. Muchas gracias, Sara. Pues esta ley lo que nos hace es que de repente habilita la puerta a que estos productores dependientes puedan competir con una baraja marcada, con unas reglas muy diferentes a las nuestras, y lo que estamos reclamando es tener esas mismas reglas. Manu Levín, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, desde Granollers. Aprovecho para agradecer a Raúl Terol y a toda la gente que ha organizado este encuentro. Muy contento de estar aquí. Y nada, vamos a comentar la escasa y curiosa cobertura mediática de la aprobación de la nueva ley audiovisual. Así que mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, la cosa es que, como decía, no hay demasiada información en los medios de comunicación sobre la nueva ley audiovisual. No es fácil enterarse de en qué consiste y de todo lo que nos ha explicado Sara si uno busca y trata de informarse sobre esta ley. Dentro de eso, la mayoría de los contenidos los he encontrado en los medios autonómicos y también algunos en la prensa digital. Los diarios progresistas o de izquierdas como Público o el diario.es han hecho algunas informaciones críticas sobre la nueva ley, poniendo el foco en el hecho de que beneficia al duopolio A3 Media Mediaset y a las grandes plataformas frente a los productores independientes. Fijaos, por ejemplo, noticia del diario.es, dice: Moncloa resta importancia a la división del Gobierno en la ley audiovisual y Sánchez reivindica el equipazo de la coalición. Unidas Podemos se abstuvo en la votación después de que el PSOE colara una enmienda que beneficiaba a las grandes productoras en detrimento de las independientes, saltándose el acuerdo alcanzado también con Esquerra Republicana de Cataluña, que votó en contra. Sánchez reivindica su equipazo un día después. Fijaos en el lenguaje del diario.es, ¿no? El PSOE coló una enmienda saltándose el acuerdo que había alcanzado con su socio. Al César lo que es del César. Hoy el diario.es muy duro con el PSOE en el tema de la ley audiovisual. ¿Qué más traes? Pues hay también algunos contenidos en esta misma línea crítica en digitales de derechas. Por ejemplo, El Español, el digital de Pedro J. Dice: los productores independientes rechazan en bloque la ley audiovisual.
parece que en la derecha mediática hay quien considera que con esta ley el PSOE se pone en contra a un sector cualitativamente muy importante, como es el sector del cine y el audiovisual, y está dispuesto a meter el dedo en esa llaga y hacerse eco de las críticas de los pequeños productores audiovisuales. Aunque en realidad la derecha ni muchísimo menos ve con malos ojos esta ley. De hecho, se ha aprobado gracias al Partido Popular, a los que también dicen que llamó Mauricio Casals. Pero si su brazo mediático, sin entrar en ningún momento en el fondo del asunto, pueden desgastar un poquito al PSOE con esto, pues le desgastan un poquito. O sea, no solamente te impongo la ley, sino que después te doy caña. Es como que si un día tienes que, tú que eres filólogo, explicarme el significado concreto de la palabra pagafantas. Algún día entramos en eso. Eso que decías de sin entrar en ningún momento al fondo del asunto es muy importante tenerlo presente para entender por qué el tratamiento de este tema en las televisiones del duopolio mediático es el que es. Porque lo primero, como os podréis imaginar, hay que decir que las teles de A3 Media y Mediaset, que son los grandes beneficiados con esta ley, pasan muy de puntillas por este tema, que es lógico. Es como mejor no hablar en público de tus propios negocios y de cómo te vas a repartir la pasta, ¿no? Porque queda como un poco feo. Y cuando hablan, lo hacen sin salirse nunca de un marco muy concreto que les permite tratar el tema sin explicar en ningún momento en qué consiste la ley audiovisual. Vamos a escuchar un corte del programa de Ana Rosa en Mediaset y enseguida vais a ver muy claro cuál es el enfoque. Vamos con más brechas entre socios, las pugnas, por ejemplo, con la ley audiovisual. Esto es histórico y un síntoma de las distancias entre Partido Socialista y Unidas Podemos. El Partido Morado dejaba solo a los socialistas y por primera vez no apoyaba en el Congreso, mejor dicho, una ley que era aprobada en el seno del Consejo de Ministros. Qué astutos en el equipo de redacción del programa de Ana Rosa. O sea, para no tener que entrar en el fondo del asunto, enmarcan el tema simplemente como si esto fuera un conflicto entre los socios de gobierno. Vamos, que se lo siguen llevando crudo las productoras de Mediaset, controlando además todo el mercado publicitario. ¡Cuánta desvergüenza! Sí, es como, hay que hablar de la ley audiovisual. Pues contamos que hay una peleita más dentro de la coalición, las peleitas de siempre, ya sabéis, y de paso lo contamos dando un palito a la izquierda del gobierno, ¿no? Pues diciendo eso de que dejó solo al PSOE, pobrecitos. Pero ¿por qué Unidas Podemos o Esquerra no apoyaron la ley? ¿En qué consiste la ley? Eso ya, si eso te lo cuentan otro día A3 Media y Mediaset. Sí, si dices algo dirán, ay, me estás señalando, yo lo único que hago es mi trabajo, soy el mensajero. En fin, estamos ante todo un clásico de esta legislatura. Si entra en la agenda un tema que a los poderes mediáticos no les interesa que se debata, que en este caso es cómo ellos mismos se reparten la pasta, pero vale para los precios de los alquileres, o para los salarios, o para los beneficios de las eléctricas, o para otros muchos asuntos, ¿qué es lo que hacen los poderes mediáticos que se la están llevando cruda con la publicidad y dominando todo el mercado y controlando los mensajes políticos? Pues te lo enmarcan como una pelea entre los socios de gobiernos y todos los tertulianos discuten sobre esto y así evitan tener que debatir realmente sobre el tema en cuestión. Así funciona, queridos oyentes, y si a uno de los tertulianos se le ocurre entrar en el fondo de la ley audiovisual, ¿sabéis lo que pasará? Que no volverá a cobrar 200 euritos sentándose en una tertulia. Bueno, otro ejemplo de esto mismo en una tele del otro gran grupo del duopolio, que es A3 Media. La Sexta Noticias. Pedro Sánchez defiende hoy su gobierno de coalición. Lo hace después de que por primera vez PSOE y Unidas Podemos hayan votado distinto en un proyecto de ley en el Congreso. Fue la ley audiovisual. A pesar de eso, el presidente habla orgulloso de su ejecutivo. Y nuevamente quiero trasladar el agradecimiento y el orgullo que tengo como presidente del Gobierno, del equipazo que tengo en el Gobierno de coalición progresista. Todos y cada uno de los ministros y ministras, gracias por vuestro trabajo. Equipazo, 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 y resulta que la tele del Más Periodismo dice, bueno, se aprueba la nueva ley audiovisual que beneficia a Teresa. ¿Habéis visto cómo se pelean en la coalición? ¿Lo habéis visto? Se están peleando. El tema fundamental es que se pelea Podemos con el PSOE y viene el presidente a poner orden diciendo que él ama y quiere a todo su equipo y que su equipo es magnífico, y en la Sexta te lo contamos. No me señaléis, no me señaléis. Bueno, último corte que os pongo, al rojo vivo también de la Sexta.
Lo que ocurre, que en el PSOE en eso han sido muy listos, es que cuando pacta una enmienda, porque la única cosa que introduce el Partido Popular es esa enmienda en el tramo final. El PSOE sabe, es muy consciente cuando pacta esa enmienda, que va a contar luego, si no es con el apoyo de Esquerra Republicana, va a ser con el apoyo del Partido Popular. Jugaba a ganar, era un win-win. Pero el Partido Popular, al final, hace aquello de donde digo, Diego, es la facilidad con que se puede cambiar de voto. Se acaba votando una ley, que había estado construyendo, una ley que era la ley que quería Esquerra Republicana. ¿Pero de qué estamos hablando hoy aquí? De el supuesto enfrentamiento del PSOE con sus socios en el gobierno, que era lo que quería Feijóo. Del desgaste del gobierno de coalición. Claro. Y estábamos hablando no solo de eso. Bueno, dejan claro cuál es el tema de discusión y cuál es el marco, ¿no?, en el que hay que hablar de eso. Y el programa de Ferreras marcaba también el tema visualmente en pantalla, con un rótulo que decía Podemos y Esquerra no apoyan la ley del audiovisual y con un hashtag que era Cisma Ley al Rojo Vivo. Eso sí, que a nadie se le ocurra nunca pedir una explicación al que dicta los rótulos en La Sexta, porque esa persona solamente hace su trabajo de manera absolutamente neutral y cualquiera que cuestione esto está señalando a un pobre trabajador que solamente hace su trabajo. Bueno, queda claro, el tema no es la ley audiovisual. ¿Cómo vamos a hablar en A3 Media o en Mediaset de la ley audiovisual con la que nos llevamos crudo la pasta? El tema es la división en el gobierno de coalición, donde siempre hay unos buenos y siempre hay unos malos. Y nosotros hacemos más periodismo. Gracias, Manu. Es decir, las grandes televisiones podrán tener productoras consideradas independientes, pero que realmente no lo serían, y eso es algo que revienta el mercado y sobre todo perjudica enormemente a las pequeñas y medianas productoras. Bueno, hemos pedido valoraciones de esta ley a varias personas, a José Manuel Martín Meden, periodista, ha sido muchísimos años corresponsal de TVE y hoy es miembro del Consejo de Televisión Española. Esto es lo que nos ha dicho. Gracias a las enmiendas de Unidas Podemos se ha recuperado al tercer sector, que el proyecto de los liberales del PSOE excluía de ese imprescindible reparto audiovisual entre el servicio público, los negocios y las iniciativas sociales. Y esos mismos neoliberales han impuesto la definición del audiovisual como un servicio de interés económico general en vez de un servicio público esencial para la democracia. Y además han impuesto también que no haya una autoridad audiovisual independiente que vigile el cumplimiento de la ley. La reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual no garantiza la financiación suficiente y estable que Radio Televisión Española necesita, lo que debilita al servicio público estatal y entrega de paso la hegemonía al duopolio de las televisiones comerciales. Y finalmente, para las comunidades autónomas se mantiene el modelo del Partido Popular que facilita la privatización e incluso la eliminación del servicio público audiovisual. Hemos preguntado también a Mael Lozano, miembro del Consejo de Administración de Telemadrid, y esto es lo que nos ha contado. La nueva Ley General de Comunicación Audiovisual supone una decepción importante en lo que respecta a las televisiones públicas autonómicas. Esperábamos que la nueva ley revirtiera la modificación que introdujo Mariano Rajoy en 2012 al anterior LGCA, una modificación que dejaba la puerta abierta a la externalización total de la producción audiovisual de las televisiones públicas autonómicas, incluidos los informativos. Esta nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, como digo, no solo no revierte este aspecto, sino que lo refuerza y deja la arbitrariedad de cada comunidad autónoma la posibilidad de la prestación indirecta del servicio, es decir, la externalización. Esto supone la estocada final para algunas televisiones públicas autonómicas. Todos sabemos lo que esto conlleva. En primer lugar, dejar en manos privadas un servicio público, quitarle poder a los posibles órganos de control de ese servicio público y una mayor precarización en las relaciones laborales. Y por último, hemos pedido el testimonio, el análisis de la presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, Cristina Andreu Cuevas. Adelante. Desde CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, estamos muy decepcionadas, por decir una palabra suave, con la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual. Nosotros pedíamos cambios, enmiendas en 4 artículos, 113, 114, 116 y 117. Y resulta que en el 113 y 114, que es catálogo y emisión, no aparecemos. Es decir, que las mujeres volvemos a estar invisibilizadas. Y en el 116 y 117 solamente aparecemos en el 116, que esos 2 artículos son los de la producción, pero solamente dentro de la producción independiente. La verdad es que esto es un retroceso. Nosotros tenemos experiencia de que las cuotas, y lo sabemos por la Dirección General de Cine, ayudan a visibilizar a las mujeres.
Y además esto no es un problema solamente de las mujeres audiovisuales, es un problema de toda la sociedad, porque si el punto de vista de las mujeres no entra dentro del audiovisual, estamos perdidos como sociedad. Bueno, estamos ya en mesa de análisis, contamos con Sofía Castañón. Sofía es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos y responsable de Cultura de Podemos. Ha estado muy encima de la redacción y de la negociación parlamentaria de esta ley. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó con esta enmienda que llegó por sorpresa y cuál es tu análisis de las claves para que de repente el Partido Socialista cambiara de posición y se pusiera a trabajar al servicio de Mediaset, de A3 Media y de los grandes? Bien, pues buenas tardes, buena tarde. Y la verdad es que, si bien creo que se han explicado de una manera muy adecuada muchos de los problemas que contenía la ley, este último giro de guión que nos encontramos en un proceso, no voy a dar la vara con esto, pero tened en cuenta que ha sido una tramitación express, teniendo en cuenta que eran casi 1000 enmiendas las que se tenían que debatir. Sin embargo, se dedicó únicamente una sesión de ponencia y 2 días después ya se estaba aprobando en la comisión, que es la de Economía y Asuntos Digitales. El problema de base es esa perspectiva, es decir, una ley como esta se ha tratado desde esa vicepresidencia y, por lo tanto, como bien se señalaba, no tiene un consejo audiovisual porque piensan que lo puede hacer la CNMC y lo que hacen es darles más recursos, y toda la perspectiva con la que se trata es la perspectiva industrial. Claro, bueno, desde ese punto de vista, que al final una ley que tenía que transponer una directiva europea de protección de la diversidad y de la pluralidad, lo que haga sea favorecer al duopolio mediático, bueno, pues tiene bastante sentido. No creo que estén igual de contentos en otros ministerios, como puede ser el de Cultura, porque va en línea contraria, como ya decía antes Cristina Andreu, al trabajo que se estaba haciendo tanto con la ley del cine vigente como con el anteproyecto de ley del cine. Va en el sentido contrario tanto para la producción independiente, la propia definición de la producción independiente, como también pues, en cosas tan importantes como son las acciones positivas cuando hablamos de género o cuando hablamos también de diversidad lingüística del conjunto del Estado. Sofía, ¿qué te dijo la contraparte socialista cuando fuiste a pedirles explicaciones? Es decir, ¿qué excusa te dieron cuando dijiste, oye, esto no es lo que habíamos pactado? ¿No habíamos pactado volverle a dar todo el poder y todo el dinero a A3 Media, a Mediaset y a los grandes? Nada, no se movían, les hicimos la propuesta, impulsamos una transaccional que apoyaban también y firmaban Esquerra y Bildu, no quisieron saber nada de esto e insistían en algo que no se sostiene, que es que era una mejora técnica. Bueno, pues Manu lo sabe perfectamente, por cosa profesional. Yo también me imagino que la mejora técnica de redacción, cuando todo el mundo está entendiendo algo que supuestamente no es lo que tú quieres, pues también redactada y tanta mejora técnica no será. Así que, teniendo en cuenta que no se quisieron mover, estaba muy claro que sí era sustancial, y así es como lo han entendido todas las productoras, la mayor parte del tejido audiovisual que tenemos en el conjunto del Estado. Y no han dado mucha más explicación ni de esto ni de nada. Se han centrado en decir que eran líneas rojas. Textual. En fin, doblar la espalda ante Mauricio Casals es una mejora técnica para Mauricio Casals. Sara. Sí, bueno, en nuestro país hay principalmente 2 tipos de medios de comunicación: los medios públicos, controlados por pactos entre partidos, y medios privados, que en última instancia dependen de la línea editorial, depende de quién se sienta en los consejos de administración de estos medios, ¿no? Pero lo que hay es una total ausencia del panorama mediático de la sociedad civil. Esto se traduce en que hay empresas que tienen medios de comunicación, pero los sindicatos no tienen una voz en el espacio mediático con la que expresar sus demandas y sus posiciones. O se traduce en que hay constructores, promotoras inmobiliarias, fondos de inversión que son propietarios de medios, pero las asociaciones de vecinos no tienen tampoco ningún espacio audiovisual. Hace unos años se planteaba la posibilidad de avanzar en España hacia un modelo comunicativo basado en la ley de 3/3, es decir, un tercio para medios privados, un tercio para medios públicos y un tercio para medios comunitarios. Yo quería preguntar a Sofía en qué lugar deja esta nueva ley audiovisual a los medios comunitarios. Bueno, pues seguimos en la misma línea. Como la perspectiva es totalmente del mercado, no se entiende esta ley como una ley que, sin embargo, sí que está legislando sobre derechos fundamentales, el derecho al acceso a una información veraz, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a acceso, y ahí es donde entra uno de los problemas que se ha mencionado y que ahora decía Sara, que es el de los medios comunitarios. Si estaban ahogados, sobre todo si estaban ahogadas las radios libres, que es donde está acotado por una cuestión física el espectro radiofónico, bueno, pues
esto no mejora para nada, no permiten que puedan subsistir, por ejemplo, están en contra de que puedan financiarse con publicidad institucional, solamente les dejan pues, con publicidad de la tienda del barrio. Bueno, yo creo que si, por ejemplo, estoy en Asturias, el Consejo de la Mocedad de Sisión quiere anunciarse en una campaña, en una radio libre como sería Radio Crash, tendría todo el sentido del mundo. Esto, sin embargo, no lo han visto así, porque al final el problema es que si no estás garantizando la diversidad de las productoras independientes, si estás abocando a la posibilidad de privatizar las televisiones públicas, porque, como bien decía antes también Martín Medem, el artículo 71, ahora mismo, tal y como está redactado, habría permitido a Álvarez Cascos, en el año 2011, cerrar la televisión pública asturiana, que era lo que él pretendía. O, de hecho, se lo permite hacer pasado mañana a Isabel Díaz Ayuso, ahora mismo, cerrar Telemadrid. Si haces eso con los medios públicos, si estrangulas los medios comunitarios y si además estás cargándote las posibilidades de salir adelante de las productoras independientes porque compiten con las grandísimas productoras, bueno, pues al final lo que tienes es la garantía de que los únicos mensajes que se pueden dar, las únicas ideas que se pueden difundir, están controladas por un duopolio mediático. Y eso afecta no solo al sector, que ya es suficiente, sino que nos afecta al conjunto de la ciudadanía. En realidad, esta ley, que ha pasado un poco como de puntillas hasta que ha tenido los 2 puntos de polémica, es una ley bastante clave de qué tipo de país vamos a ser, queremos ser o cuál pretenden que seamos. Manu Levín. Bueno, el gas es una energía verde, la OTAN defiende la paz y A3 Media es una pequeña productora independiente. Lo que hace esta ley con la enmienda que el PSOE coló a última hora tras toda esa presión de los lobbies, yo creo que queda claro lo que es, ¿no? Que es profundizar todavía más en una situación de acaparamiento oligopólico de los medios de comunicación y de la producción audiovisual. Es una situación en la que 2 grandes grupos empresariales, A3 Media y Mediaset, controlan prácticamente todo lo que uno puede ver en la televisión y también la producción audiovisual, de cine, de series, que se puede hacer en este país. Y esta ley que se suponía que tenía que garantizar la pluralidad precisamente en la producción audiovisual en España, cosa que pasaba por proteger la producción independiente, al final se convierte en lo contrario, diciendo que producción independiente puede ser también una que haga Mediaset o que haga Netflix, y de eso es lo que estamos hablando. Yo quería hacer un comentario porque creo que es muy revelador que el PSOE esté dispuesto a ponerse en contra a un sector que es cualitativamente muy importante, como es el mundo de la cultura y del cine, si eso le permite congraciarse con los grandes grupos mediáticos, porque uno podría decir qué error, ¿no? Y qué extraño que el PSOE se enemiste de esta manera con un sector del que siempre ha recibido muchos apoyos. Qué jodidos tienen que estar en Ferraz viendo a gente como Almodóvar firmando un manifiesto que es muy duro con el PSOE. Y es verdad, lo que pasa es que parece que el PSOE valora que los otros pesan mucho más y que mejor que te apoye A3 Media a que te apoye Almodóvar. Yo creo que la decisión del PSOE de perder al cine y a la cultura para ganarse a los grandes grupos es muy reveladora de quién tiene la sartén por el mango a la hora de influir en la opinión pública y de quién tiene realmente el poder cultural en la sociedad española, que es el duopolio mediático, muy por encima de los pequeños y medianos productores y de las estrellas del cine, por influyentes que puedan ser algunos de ellos. Yo creo que la ley audiovisual, aunque el tema pueda resultar un poco arduo, es una ley muy importante, es una ley clave, porque regula lo que vemos y lo que escuchamos, toda la producción cultural de un país, que en último término condiciona el devenir ideológico y político en una sociedad. Entonces, aprovechando que está Sofía, yo le quería preguntar, aunque quizás es una pregunta un poco amplia, pero ¿cómo debería ser, en tu opinión, una ley audiovisual que garantice que los recursos no van solo a los grandes y que democratice el poder mediático? Porque sin pluralidad en los medios de comunicación y sin pluralidad en la producción cultural, la democracia no puede funcionar. Bien, pues para garantizar que sea una ley que proteja verdaderamente la diversidad, la pluralidad, no estaría mal tomar de referencia el borrador que se hizo en el año 2004, que no se parecía a gran cosa a lo que luego se aprobó en el año 2010, que sería la ley que todavía seguimos teniendo vigente con las modificaciones que hizo el gobierno de Rajoy en 2012. De hecho, y para que nos situemos, la ley que después de pasar por el Senado quedará ya vigente en nuestro país, es una ley muy al gusto del Partido Popular. Se han abstenido, pero podrían haberla votado a favor perfectamente, porque sigue la senda y, saluda, celebra y reafirma la senda que había abierto el PP en 2012 con su modificación. De hecho,
esa modificación es la que nos dejó sin un Consejo Audiovisual, porque sí estaba originalmente en la ley que se aprobó en el año 2010. Creo que un buen modelo sería tomar esa redacción que se había hecho en el año 2004, aquel anteproyecto, y adaptarlo evidentemente a casi 20 años después, porque esto tampoco se ha mencionado, pero en realidad en las cuestiones técnicas tampoco es una ley que nos prepare para que dentro de 10 años tenga, o 5, tenga sentido, porque tampoco hay una comprensión en realidad de lo que es la televisión lineal, la televisión no lineal. Al final han tenido que contentar a las majors de aquí porque no les han metido mano a las majors internacionales y alguien tenían que contentar, yo creo que con unos cuantos de los motivos que habéis expuesto también. Pero sin duda una ley que entendiera que estamos hablando de derechos y que estamos hablando a un país que es diverso, que es plural y que por lo tanto además la responsabilidad del Estado es favorecer aquellos discursos que no favorece el mercado, y esa es la función que tiene que tener una ley de comunicación audiovisual. Bueno, pues esos serían los pilares sobre los que construir un texto que podría ser perfectamente con el espíritu de aquel texto del año 2004, aquel borrador. Sofía Castañón, muchísimas gracias por atender a La Base. Un placer, muchas gracias. Y llega el momento, Lolo, de Tendencia Crítica. Mete cabecera. Tendencia Crítica, con Gema MJ. ¿Qué tal, MJ? Siento que la tendencia crítica de hoy va a impedir que hagas carrera como tertuliana en Mediaset y en A3 Media. Bueno, ya lo siento. Una pena. Bueno, como comentabais, el día 26 de mayo se aprobaba en el Congreso la ley audiovisual después de que el PSOE introdujese a última hora y sin consenso con sus socios de legislatura un cambio en la ley que beneficia principalmente al duopolio mediático y a productoras extranjeras como Netflix. El PSOE dice que con esta ley quiere que España sea el Hollywood de Europa, pero el sector audiovisual español se lleva las manos a la cabeza y denuncian que esto va a significar la muerte de pequeñas productoras. Explica Rubén, la ley audiovisual del PSOE, para quien no lo sepa, enriquece más aún a las productoras ricas y medios audiovisuales como Mediaset o A3 Media y penaliza a las productoras independientes y pequeñas. Una vez más, el PSOE haciendo políticas de derechas. Vuelve a explicar, por si a alguno de los oyentes despistados no le ha quedado claro, en qué se van a beneficiar las grandes productoras de este cambio de última hora del PSOE, pactado con el PP. Bueno, el texto pasa a considerar que productoras que trabajan para grandes televisiones como por ejemplo Telecinco son independientes, de manera que el cine de autor y las producciones verdaderamente independientes compiten en desigualdad de condiciones con estas a la hora de obtener ayudas. No solo se podrán beneficiar de esta ley grandes grupos como Mediaset o A3 Media, sino el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, dueña de más del 70% de títulos del cine español. Figuras conocidas como Almodóvar, Antonio Resines, Paco León, Sara Sálamo o Leticia Dolera han expresado su enfado en redes sociales, pero también la Unión de Cineastas y asociaciones de productoras independientes. El actor Armando del Río, por ejemplo, escribía: pues nada, gracias al Congreso de España y al PSOE, tu partido de izquierdas, por dejar la cultura y el cine español en manos de las multinacionales españolas y americanas. A partir de ahora seremos los riders de Netflix. Se acabó contar historias propias e independientes. En fin, el PSOE haciendo amigos en los grandes lobbies mediáticos para asegurarse su apoyo. Precisamente esto denuncia Fernanda Chevals en un hilo de Twitter, que el PSOE ha cedido una vez más frente a la presión de los lobbies. Hay que destacar que hablamos de que, gracias a las puertas giratorias, ministros y exmiembros de PP y PSOE ahora pertenecen a estas empresas mediáticas y ejercen presiones para influir en las leyes, pero de manera legal. Pregunta a Bidushi: adivinad qué partido lleva en su programa regular las puertas giratorias. A ver, déjame que piense. Ese partido que en campaña electoral dice somos la izquierda y luego incumple todas y cada una de sus promesas electorales, no me lo puedo creer. No sé a qué partido te puedes estar refiriendo, la verdad. Teniendo en cuenta que ministros como José Blanco, Alfonso Alonso o Jordi Sevilla y que hasta el hijo de González Pons están metidos en el ajo, no es de extrañar el cambio de postura de PSOE y la abstención del Partido Popular. Tampoco es de extrañar el enfado del sector, teniendo en cuenta que el 15 de febrero de este mismo año Miquel Iceta hacía las siguientes declaraciones. Cuando estamos hablando del cine, hablamos de creación y, por lo tanto, de cultura, hablamos de industria, pero también de eso que hemos venido al final todos en denominar marca España. El cine nos sitúa en el mundo.
Dos cosas. La primera, está clarísimo que cuando uno deja la política y el Consejo de Ministros, lo que tiene que hacer es irse a un consejo de administración de una gran empresa mediática. Entonces nadie te va a decir que te calles. Eso sí, como te montes un podcast, te la van a liar parda los que trabajan en Mediaset y en A3 Media. Y luego, por otro lado, presumir de marca España, para terminar apuñalando al cine español y poniendo la alfombra roja a las grandes productoras extranjeras, pues en fin, o sea, lo del PP y el PSOE, otra vez, mucho patriotismo en la pulsera, mucho vamos Rafa, somos Nadal, los deportistas la leche, pero al final, puertas giratorias. Bueno, y después de esta última traición del PSOE a sus socios y al mundo de la cultura, adivina a quiénes señalan la mayoría de medios de comunicación. No me lo puedo imaginar. ¿A Compromís? No. Vaya, ¿a quién? Pues a Unidas Podemos. Hombre, vaya por Dios. Qué sorpresa. Vaya por Dios. Por ejemplo, en el Periódico de España podemos encontrar el siguiente titular. Podemos tensa la coalición, consciente de que Sánchez no romperá. Pero en el cuerpo de la noticia admiten que quien se salta el acuerdo es el PSOE. Bastante contradictorio, ¿no os parece, amigos y amigas de la base? Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. José Vico comenta los medios poniendo el foco en Unidas Podemos por la ley audiovisual cuando fue el PSOE el que metió una enmienda a última hora. Igual es porque les beneficia. A lo mejor, no penséis mal, que ya sabéis que Mediaset y A3 Media son solamente mensajeros. Están aquí para informarte. Sin ellos no habría libertad de información. Y cualquiera que ponga esto en cuestión está señalando a periodistas que solamente hacen su trabajo, es un comunista bolivariano, un trasnochado y además seguro que critica a la OTAN, que es una cosa súper infantil. Lo maduro es defender la guerra y el poder estratégico de los Estados Unidos en el mundo. Muchas gracias, MJ. Un abrazo a todos y a los haters sobre todo. Sobre todo a los haters que últimamente están muy agitadillos. Bueno, llegamos al final del programa y hoy queremos terminar con un tema de una banda sonora de una película muy generacional, es muy de mi generación. Historias del Cronen, con un Juan Diego Boto, que entonces sí era joven y guapo, ahora... Bueno, esto ya está más en discusión. El otro día hablé con él y estaba el hombre haciendo flexiones, que es como ya te veo peor que yo en la crisis de los 40, Juan Diego, y no como cuando hizo esta película con Elías Querejeta, que tiene una banda sonora magnífica. Hemos estado discutiendo si poníamos el Hartos de Aguantar de Reincidentes o si finalmente acabábamos, porque Reincidentes ya ha estado en la base, con No hay sitio para ti de MCD. Vamos a acabar con ella y mañana nos volveremos a ver aquí en la base. Hasta pronto.